Buenos días a todo el Perú, Fátima querida. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, Christopher, realmente contenta y sobre todo aprovechando en estar en familia, que es lo que siempre le decimos a todas las personas que se conectan con nosotros. Eso, no hay nada mejor que aprovechar un rato la familia, abrazarla, reírnos. Un ratito siempre viene bien. Yo sé que muchos tenemos trabajo, pero robarle unos cuantos minutos o de repente un par de días a la semana nos viene bien. Hoy tenemos un super programa. Tenemos un super programa, así que vamos a empezar porque esto es Conecta Perú. Y empezamos esta semana con muchísima información importante. Hoy, lunes 12 de junio, estamos conmemorando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esa es una fecha muy importante porque nos permite como sociedad comprometernos a erradicar esta práctica. Y sí, efectivamente hay muchas familias en todo el país que necesitan de mano de obra y que ven en los niños la posibilidad de salir adelante, pero ¿qué tanto les puede afectar y qué estamos haciendo como país para cuidar a nuestros niños? No se pueden perder todo lo que hoy vamos a aprender sobre el trabajo infantil y sobre todo ver que se trata en algunos casos de situaciones de emergencia. ¿Y sabían que aproximadamente 160 millones de niños en todo el mundo trabajan, lo que representa 1 de cada 10 niños? Y en el Perú, ¿cuál es la situación actual del trabajo infantil? Y para hablar al respecto, nos acompaña Juan Navarro Pando, viceministro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y también estaremos hablando de otro tema muy importante sobre nuestra cultura de prevención. Desde que empezamos Conecta Perú, hemos hablado de la prevención y su importancia. Y ante la alerta que estamos ya teniendo, más de 17.000 centros poblados a nivel nacional están en riesgo muy alto ante el movimiento de masas por las lluvias, esto asociadas al fenómeno del Niño. Y hoy vamos a hablar con un especialista en análisis territorial del CENEPRED. Estará aquí con nosotros Vladimir Cuisano y nos va a ayudar a entender por qué todos somos parte de este problema y también de las posibles soluciones. Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lanza campaña Encontrarte. Y para más detalles del alcance, nos visita la ministra Nancy Tolentino Gamarra. Más adelante estará aquí en el programa para contarnos de qué se trata esto. Bueno, y las cifras son realmente alarmantes. Hoy la ministra nos va a comentar ello, pero les vamos adelantando que ya al año se han registrado alrededor de 3.199 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales más o menos 1.900 se tratan de mujeres y un promedio de 1.700 entre niños y adolescentes, según las recientes cifras del Ministerio del Interior. Vamos a hablar también de este tema. Y hay que agradecerle a todas las personas que se conectan con nosotros en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y también en TikTok, pero ¿a dónde nos pueden escribir, Fátima? Bueno, recuerden que estamos conectados en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, en Conecta Perú TV, pero además también ustedes nos pueden ver en el Facebook Live. Estamos ahí y también en la madrugada. Así que si ustedes conocen de una buena noticia, de una buena acción, recuerden que este es el programa para darlo a conocer. Este es el programa donde todos aprendemos a ser ciudadanos, con nuestros derechos, pero también con nuestros deberes. Así que es el espacio para todos nosotros y sobre todo dar a conocer las buenas cosas que se van haciendo. Y nos vamos con Christopher, que nos tiene importante información. Chris. Claro que sí, Fátima. Y como siempre yo le doy pase a Vanesita, que está en algún punto de nuestro país, de nuestra ciudad, con una de las mejores noticias. Y ahora se encuentra en Miraflores, en una feria solidaria de artesanías. Así que vamos a ver de qué se trata, de cuándo a cuándo va, para aprovechar un poquito del tiempo con la familia. Vane. ¿Qué tal, Christopher, Fátima? Y también saludamos a todos nuestros amigos de Conecta Perú. Esta mañana nos encontramos en el distrito de Miraflores, en la Feria Solidaria Artesanías del Perú, organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en donde pues brindan apoyo a todos aquellos artesanos, sobre todo del norte de nuestro país, que se vieron afectados por las lluvias. Para mayor detalle, conversaremos con el señor Roosevelt Hernández, quien es director de Desarrollo Artesanal del MINCETUR, quien nos brindará todos los detalles para poder venir a colaborar con nuestros hermanos del norte. ¿Qué tal, estimado? Buenos días.
Buenos días, gracias Vanessa. Nos encontramos en el distrito de Miraflores, en una feria organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Feria Solidaria Artesanías del Perú, que ha convocado a un grupo de artesanos. 760 artesanos se encuentran representados en estos stands. A mediados de abril nosotros iniciamos unas actividades en pro de identificar a aquellas personas damnificadas por las inclemencias de las lluvias, ¿no?, producto del ciclón Yaku. Y nosotros, coberturamos las regiones de Lambayeque y Piura, ya que teníamos centros de innovación tecnológica en esa zona, y en una intervención rápida pudimos detectar que había un grupo significativo de personas, cerca de 5.000, de las cuales hemos podido coberturar alrededor de las 760, identificando a aquellos que hayan tenido algún tipo de pérdida significativa, tanto en sus talleres, en viviendas, en sus productos artesanales. Y en una rápida acción, dentro de las gestiones que se han realizado con el gobierno regional, con la Municipalidad de Miraflores, a quien agradecemos la gestión, instalamos esta feria en la que podemos ver productos de diferentes partes de estas dos regiones, ¿no? Tenemos fibra vegetales, textiles, tenemos cerámica, joyería y invitar a toda la población que se encuentra alrededor de Miraflores, en este lugar altamente turístico, a visitar nuestra feria y adquirir nuestras artesanías. Algo muy importante que usted ha mencionado es que eran artesanos que estaban debidamente inscritos. ¿Cómo es que para nuestros amigos quizás que están iniciando algún emprendimiento de algún tipo de artesanía y que quizás no tienen esta información, cuáles son estos pasos para que puedan inscribirse ante el Mincetur? Perfecto. Efectivamente, nosotros nos encontramos amparados en la Ley 29073, Ley de Artesanía y Desarrollo de la Actividad Artesanal, la cual dispone la creación de un registro. Este registro permite la plena identificación de todas las personas que se encuentran vinculadas a la actividad y desarrollan la misma en cualquier parte del país. Para poder acceder, tienen que ingresar a la página www.mincetur.gov.p, ingresar a la sección Registro Nacional del Artesano e inscribirse. Es un registro bien sencillo, es declarativo y tiene una vigencia indefinida una vez que se realiza. Sí, ¿y cuántos, quizás se tiene alguna cifra de cuántos son los inscritos hasta el momento? Nos encontramos actualmente cerca de 56.000 artesanos inscritos a la fecha y el registro va creciendo constantemente, ¿no? Y esperamos, por supuesto, que siga creciendo, así que ya lo saben, amigos emprendedores, que quizás no tenían esa información, pues va a ser de mucha utilidad. Nos encontramos en el Parque Kennedy, aquí está ubicada esta gran feria. ¿Hasta qué hora? Porque sabemos que va solamente algunos días. Sí, nos encontramos en el Parque Kennedy, empieza a las 9 de la mañana y termina alrededor de las 9. Estamos cerrando el día 18 de este mes. Así que ya lo saben a todos nuestros amigos, hasta el 18 tienen que venir para que puedan seguir apoyando a nuestros artesanos del norte y sobre todo pues ver esa calidad de productos maravillosos que nos da la riqueza de nuestro país. Con esta información regresamos a estudios con ustedes, Christopher, Fátima. No solamente una oportunidad para ir en familia, si tú eres emprendedor y estabas buscando una posibilidad, pues ahí la tienes. Muchísimas gracias, Vanesita. Y es que estas ferias, mi querida Fátima, a mí me encantan porque aglomeran mucho. No solamente se trata del artesano, sino también está la parte de comida y se ve los distintos platos que siempre tienen. A mí me encanta, en Barranco, en Miraflores, las hacen y cada que puedo me doy una vueltita para visitarlas. Bueno, y además qué importante trabajar con los artesanos del norte, ¿no?, que han vivido situaciones tan complicadas y todavía por el fenómeno del Niño y la belleza pues del tejido, de las cestas, las canastas, los sombreros que tenemos, realmente son impresionantes y como hablábamos acá mientras veíamos la nota, puede ser un gran regalo para el Día del Padre. Así que vamos a apoyar y vamos a consumir nuestra artesanía, que activamos así la economía del Perú. Así es, nos vamos al primer corte del programa. No te muevas, ya sabes que estás aquí en Conecta Perú. Volvemos. Ya estamos de regreso y tú estás conectado con nosotros en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en TikTok como @ConectaPerúTV. Y el Ministerio de la Mujer lanza campaña Encontrarte para prevenir la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes.
Es un tema muy dramático y cuando uno escucha a los padres que tienen a hijas desaparecidas, realmente se le mueve las fibras más íntimas. ¿Cómo empieza este problema y qué se está haciendo? Bueno, está con nosotros la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino Gamarra, a quien le damos la bienvenida. Gracias, ministra, por estar aquí con nosotros para hablar de un tema tan importante que a veces lo vamos leyendo y nos olvidamos, pero es un problema muy dramático y muy fuerte. Así es, Fátima. Christopher, buenos días. Un saludo cordial a toda tu audiencia. Sí, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aborda el tema de la igualdad y también de construir un país libre de discriminaciones sin violencia. Y uno de los rostros de la violencia contra la mujer también son las desapariciones. En ese sentido, dadas las cifras tan altas de desapariciones, hemos visto necesario lanzar una campaña para poder anticiparnos a las desapariciones. La data del Ministerio del Interior realmente es alarmante, ¿no? Este año nos están mencionando que más de 3.200 denuncias se han registrado, en las cuales mayoritariamente casi 2.000 son de una mujer. Y también mayoritariamente también es de niño, niña, adolescente. Entonces, las desapariciones en nuestro país tienen un rostro de mujer y de una niña o adolescente. En ese sentido, nuestra campaña se llama Encontrarte, que lo que busca es que toda la sociedad en su conjunto nos movilicemos para poder ayudar a informar a las niñas, para que no caigan en las adolescentes sobre todo, por ejemplo, falsas promesas de trabajo. Hay mucha necesidad en algunos hogares peruanos y a veces las adolescentes quieren contribuir. Y ahí le ofertan para ser modelo, cantante, un trabajo con un sueldo más o menos atractivo. Y son una banda de tratantes en algunos de los casos, o de personas también que puedan explotarlas sexualmente o terminar en un caso de feminicidio. En ese sentido, esta campaña busca la sensibilización de la población para que podamos informar, pero también para saber qué hacer inmediatamente ocurre un caso de desaparición, a dónde ir, cómo poner la denuncia, ¿no? Y basamos en 3 ideas clave. Por ejemplo, que las desapariciones es una forma de violencia, que las desapariciones se pueden prevenir y también la acción inmediata marca la diferencia. Las primeras horas son clave para poder rescatar a una persona desaparecida. Ahora, ministra, acaba de decir algo muy importante, se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Justamente desde las relaciones familiares de papá y mamá, darnos un tiempo para poder dialogar. A veces todos estamos en el corre-corre, tenemos jornadas muy intensas, papá y mamá salen a trabajar y no dialogamos con las niñas, con sus hijas, con sus adolescentes. Y no se dan cuenta cuando son captadas o enamoradas por las redes, por alguien que se hace pasar por un niño, un adolescente, pero es un hombre adulto que busca captar la atención, vincularse, llenar esos espacios de soledad de las niñas, las adolescentes. Y cuando ya hay un vínculo, a veces terminan citándolos en un parque, en un hotel, y hay una desaparición de un adolescente. Los papás y las madres necesitamos tener tiempo para dialogar, para alertar a nuestros niños y niñas. También en los colegios. La campaña trabaja directamente con el Minedu para poder llegar en los colegios a las adolescentes y alertar estos signos, estas señales de alerta para poder dudar, para poder no caer en estas redes de personas criminales que lo que buscan realmente es atrapar a una niña o explotarla o llevarla a unas zonas para poder tratarlas como un objeto, ¿no? Comercializarlas. Siempre está relacionado a violencia sexual, a trata de personas, ¿no? Las desapariciones. Por eso alertamos a toda la sociedad en su conjunto. Y justamente el tema de la minería ilegal se vincula mucho a lo que sucede con mujeres desaparecidas que les ofrecen de repente un puesto de trabajo, las captan, las llevan en un bus y cuando están en el lugar les quitan el documento de identidad y las amenazan que sin documento de identidad no pueden hacer nada. ¿Cómo trabajar también este lado de la prevención? Porque captan a chicas para que trabajen de repente como anfitrionas o atendiendo en un restaurante y no es lo que sucede finalmente. Sí, has dicho muy bien, esas falsas ofertas de trabajo tan atractivas, ¿no? Informamos a las jóvenes, a los adolescentes, justamente para no caer en esas redes o de alguna manera también googlear, ver los antecedentes de esa empresa, ¿no? Son empresas fantasmas, son lugares que no existen. Le dicen, vas a trabajar en ese restaurante, habría que googlear si existe el restaurante, si existen las personas y sobre todo
comentar con la red de confianza, con sus amigas mayores, hermanas mayores, me está pasando, me han ofertado esto. No ir solas a esas reuniones, esas entrevistas de trabajo, ¿no? Ahora, siempre realmente manejarnos en esa red de confianza. Siempre cuando la niña son de hogares donde hay violencia, a veces las niñas son tímidas y hacen acciones en solitario. Y esas son las más fáciles de ser captadas. O quieren irse de la casa, ¿no? También. Ahora, por También. ejemplo, justo iba a tocar esto, ¿no? De repente hay algún adolescente que nos está viendo, que está padeciendo de esto. ¿A qué número podría comunicarse? ¿Cómo puede sentir que está protegido? Bueno, tenemos la línea 100 que está a disposición de toda la población a nivel nacional. Atiende las 24 horas del día, todos los días de la semana. Está atendido por profesionales debidamente capacitados para poder escucharlas, para poder orientarles. También tenemos el chat 100, que es a través del WhatsApp, los jóvenes más se conectan. También las psicólogas orientan, dan consejos, dan tips para evitar realmente caer en esta situación. Y Fátima, tú antes dijiste lo que pasa en los hogares con violencia. Las estadísticas e investigaciones también demuestran que los hogares donde hay violencia es el principal expulsor de los niños y niñas a la calle. Hoy celebramos el Día Mundial de no trabajo infantil, ¿no es cierto? Pero también los niños prefieren la calle a vivir todos los días siendo espectadores, testigos de violencia, de gritos, de llanto. Prefieren alejarse, ¿no? Y tenemos que levantar la voz por ellos. Los niños no deben estar en la calle, no deben trabajar. Hoy tuvimos una reunión de activación con el municipio de Miraflores, justamente para informar a través del serenazgo a toda la población en su conjunto de los riesgos que es la mendicidad callejera de los niños, porque son explotados también por un tercero. Lo que damos a ellos no llega para ellos, sino a un tercero, ¿no? Y también de llamarnos, ¿no? El INAVIF tiene un programa de educadores de calle que trabaja en las calles, justamente acercándose donde están los niños y niñas pidiendo la mendicidad o vendiendo algunos objetos, unos productos, para poder trabajar con ellos y su familia, para poder devolverlos a casa y devolverlos a la escuela donde deben estar. Entonces lo que usted nos dice, ministra, es que no debemos de darle esa limón a un niño, sino más bien ayudar en intervención y comunicarnos con las autoridades para que vean qué está pasando con esa familia y poder ayudarlos, porque es un problema familiar que hay. Ahora, ministra, yo sé que usted tiene una parte humana importante y sensible y es para usted una preocupación como madre. ¿Qué le cuentan? Porque uno dice, no, a mí no me va a pasar, ¿no? Una mujer o un adolescente. ¿Qué sabe usted de estos casos que han podido escapar? ¿Cuál es esa vivencia? Y después, ¿cuál es la ayuda psicológica también para estas personas? Bueno, no solamente la víctima de cualquier forma de violencia tiene un impacto en su vida, en su mundo interno. Es un trauma que viven y necesitan realmente ser abordados, ¿no? Nosotros trabajamos realmente el primer nivel de esa contención emocional, pero coordinamos directamente con el Ministerio de Salud, que tiene los centros comunitarios de salud mental, para que puedan tener una terapia. Cualquier situación adversa, sea en la niñez, la adolescencia o cualquier edad que tengamos, no deja sus raíces si lo abordamos a tiempo. Si no lo manejamos, hay una niña que siempre va a llorar internamente. Una niña que realmente dice, ¿por qué me pasó? Capaz yo fui la culpable, no debí creerlo, no debí acercarme, llena de culpa, y ella no es la culpable. Ninguna víctima de violencia es la culpable. Si hay un responsable, es el agresor, es el victimario, ¿no? Por eso tenemos una gran campaña también que ya lanzamos y que ustedes nos han apoyado también. La campaña También es mi problema. Porque luchar para erradicar la violencia contra las mujeres, las niñas y los adolescentes no es acción de un solo ministerio o de todo el Ejecutivo, es de la sociedad en su conjunto. Para bajar, para frenar, para no ser tolerantes con la violencia. No hay ninguna justificación para ella y todos tenemos que cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar? Necesitamos cambiar el chip que está instalado en nuestra cabeza por la historia, ¿no? A los hombres y mujeres nos han formado con patrones de comportamiento diferenciados, diciéndote que tú eres el sexo débil, que tú tienes que soportar, que tú tienes que perdonar y muchas cosas, ¿no? También a los hombres, que ser hombre tiene que ejercer una masculinidad
cimentada en la violencia, en que tú tienes que ser la última palabra, soy el jefe, soy el que manda. Y eso no es lo correcto. Los tiempos han cambiado. Y hoy también tenemos servicios y programas para los hombres, para que reflexionen cómo construyeron su masculinidad. Nuestras abuelas, nuestras madres, es muy probable que han sufrido violencia en alguna de sus formas, pero les enseñaron a callar. Les enseñaron que por la familia hay que guardar, los trapitos sucios se lavan en casa. Se construyeron muchos mitos, muchos estereotipos para poder guardarlo. Y hoy lo que estamos diciendo, no. Nadie debe vivir soportando violencia. Tenemos derecho a vivir y disfrutar una vida libre de violencia, tanto hombre y mujer, Claro, y mirarnos por igual desde pequeñitos. Dice algo muy importante, ¿no? Porque hay que trabajar en la familia, que el niño no vea violencia y no sea violentado, porque después se convierte en el chico que hace bullying en el colegio o se convierte en un hombre que maltrata a una mujer o una mujer que maltrata a un hombre. Qué importante. Entonces, ministra, este llamado que nos está haciendo de todos juntos trabajar en la familia, sanar las familias. Me imagino que las familias también pueden acudir a ustedes. Si no Por saben cómo supuesto. manejar, no saben lo que es el apego, la crianza positiva, también pueden acudir a ustedes. Claro que sí. Justamente uno de los logros que hemos dado cuenta de nuestro sector es el trabajo que venimos haciendo con el INAVIF, de fortalecer las familias. Y este gobierno ha aprobado una nueva estrategia, promoción de familias igualitarias libre de violencia. Tenemos un presupuesto, hemos contratado en esta primera fase 60 profesionales que llegarán a 2.000 familias para poder ayudarlas a desterrar de las pautas de crianza la violencia, para poder enseñarles a desarrollar las competencias parentales, para poder prevenir la desintegración de las familias. Porque hoy la familia se fragiliza, rápidamente se desentiende del miembro más vulnerable. Adultos mayores son lanzados a la calle, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes. Necesita ayuda y el Estado se pone de pie para fortalecer la célula básica de la sociedad, las familias. Y el INAVIF está emprendiendo un trabajo con su programa Acercándonos y esta nueva estrategia que ya ha empezado y esperamos realmente seguir avanzando y llegando a todos los rincones de nuestro país. Necesitamos familias fuertes porque solamente un Perú se hace fuerte en la medida que sus familias realmente sean fuertes, ¿no? Y donde desde temprana edad construyamos la igualdad libre de violencia. Que estas cifras tan escalofriantes en un futuro muy próximo disminuyan. Muchísimas gracias, ministra, Gracias, por estar ministra. con nosotros en el Gracias. programa. Gracias, Christopher. Gracias, Fátima. Bueno, ha estado aquí la ministra Nancy Tolentino Gamarra y ha hecho, creo que algo importante, nos ha llamado a todos nosotros, a los ciudadanos, a toda la sociedad, a ser parte de asumir estos problemas, pero que empiezan por casa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cuidando bien a nuestros niños? ¿Los maltratamos? ¿Los tratamos mal? ¿Por eso quieren irse? Ese llamado es para todos nosotros para reflexionar y, por supuesto, pueden acudir al ministerio. Nos vamos a la pausa, Christopher. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es Conecta Perú, no te muevas. Volvemos. Ya estamos de regreso, conéctate con nosotros también en redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en TikTok como @ConectaPerúTV. Declaratoria de emergencia por peligro inminente ante posible fenómeno del niño Fátima. Bueno, y nosotros siempre vamos a los expertos, a los especialistas, y hoy nos acompaña Vladimir Cuisano Marreros. Él es geógrafo y especialista en análisis territorial del CENEPRED. ¿Cómo estás, Vladimir? Un gusto tenerte en Conecta Perú. Muy buenos días, Fátima. Christopher, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué viene? Porque con Christopher siempre decimos, hay mucha información, hay gente que lo desmiente, hay gente que dice que sí, que no, pero vamos a la geografía, al geógrafo. ¿Qué estamos viviendo y qué va a pasar? Bueno, actualmente tenemos un comunicado de parte del ENFEN, que es la entidad que está a cargo de hacer monitoreo con relación al fenómeno del Niño. Esta entidad nos están diciendo en su último comunicado que las probabilidades que podamos tener un niño en el próximo verano son muy altas, ¿no? Cada vez estos comunicados, que son cada 15 días, están aumentando las probabilidades. Ante esta situación, el gobierno ha decidido realizar una declaratoria de estado de emergencia para que los gobiernos regionales y gobiernos locales puedan ir preparándose para realizar actividades que permitan la reducción de un probable impacto ante las precipitaciones que podríamos esperar durante el verano próximo. Ahora, a mí cada vez que leo estas noticias que tenemos estos invitados, a mí se me pone la piel chinita porque recordemos que son aproximadamente 17.000 las zonas vulnerables en nuestro país que por producto de la corriente del Niño se pueden activar entre quebradas, pueden activar entre ríos y eso es lo que a mí más me asusta porque de alguna manera prevención es lo que debemos de atacar ahora, pero ¿cómo prevenimos?
Claro. De acuerdo a lo que nosotros esperamos es que lo que se pueda manifestar con las precipitaciones son los huaicos, ¿no? Que coloquialmente lo conocemos a los movimientos en masa e inundaciones. La activación de quebradas. Activación de quebradas, que son los huaicos, por ejemplo, ¿no, Fátima? Pero lo que ahora va a ocurrir es que es muy pocas las acciones que vamos a realizar de prevención, porque prevención es tener una perspectiva del mediano y largo plazo. Ahora en este contexto es reducción del riesgo, principalmente reducción ahora porque es por peligro inminente, ¿no? Porque ya las lluvias se acercan, ya el verano se acerca. Recordemos que, por ejemplo, la NOAA, ellos ya han declarado fenómeno El Niño global, pero principalmente este calentamiento que ellos han declarado como Niño global está enfocado para el Pacífico Central. Nosotros, el ENFEN, que es la entidad encargada de monitorear las costas peruanas, todavía no ha declarado porque todavía ellos consideran que tienen que esperar un tiempo prudente para poder realizarlo, pero probablemente durante las próximas semanas vamos a tener novedades con relación a esto. Ahora, cuando mencionas reducción de riesgo, ¿a qué te refieres puntualmente? Perfectamente. Bueno, por ejemplo, la limpieza de los cauces de los ríos, ¿no? Va a permitir, si hay una precipitación fuerte, cuando llegue, por ejemplo, el caudal aumente, esto se evita que se puedan generar desbordes e inundaciones, por ejemplo. O, por ejemplo, materiales que permitan contener en estos espacios donde ya fueron impactados, por ejemplo. O preparar, por ejemplo, a la población con relación a qué es lo que viene, las coordinaciones con los gobiernos locales también. Y también todo lo que tiene que ver el aparato en el sector público con relación a los servicios que podrían realizarse en el marco de una emergencia, ¿no? Por ejemplo, los servicios de salud, los servicios de educación también tienen que estar preparados. Entonces, perdóname, se tiene que reubicar porque, claro, entre todo lo que tú has mencionado, también hay una parte sumamente importante que es la cantidad de gente que vive ahí. Entonces, hay que reubicar o empezar a reubicar a toda esta gente desde ya. Ya, Christopher. No necesariamente hablando de reubicar, sino de prepararlos, porque nosotros podemos tener una estimación. Por ejemplo, en CENEPRED hemos elaborado un escenario de riesgo para movimientos en masa, que es los huaicos, por ejemplo, y las inundaciones frente al evento FEN que ahora probablemente podamos tener, ¿no? Pero lamentablemente no sabemos dónde van a ser las afectaciones, dónde van a ser los impactos. Entonces lo que sí podemos hacer es preparar a la población, indicarles, mire señores, de acuerdo al estudio, este ámbito tiene un nivel de color rojo, entonces es un nivel alto de riesgo, entonces hay que prepararnos, hay que ir organizando. La población tiene que tener este conocimiento para que ellos puedan también trabajar. Si bien depende mucho de las autoridades, pero también es una responsabilidad compartida, ¿no? Que la población también se involucre y pueda participar, porque tenemos presente que una población organizada va a ser mucho más resiliente, quiere decir va a tener capacidad de recuperarse mucho más rápido posterior a un evento. Ahora, faltan 6 meses para que empiece el verano, pero sabemos que el Perú geográficamente, y que decírtelo a ti, es totalmente distinto y diverso. ¿Qué se viene a este corto plazo, en estos 6 meses, para la costa, la sierra y la selva, antes de lo que va a ser la llegada de enero del 2024? Bueno, durante los próximos meses, el ENFEN, que en este caso es la entidad encargada del monitoreo del fenómeno del Niño, estará monitoreando y cada 15 días va a estar emitiendo comunicados, ¿no? Bueno, lo único que nos queda ante una situación ya con una declaratoria es ir preparando, ¿no? Es probable que los ámbitos que ya fueron afectados ante eventos anteriores, por ejemplo, como el Niño costero del año 2017 o las precipitaciones que tuvimos ahora último en el verano de este año, puedan ser nuevamente afectados. Entonces es momento de ir preparándonos, es momento de poder ir actuando para que cuando llegue las lluvias nosotros podamos tener una respuesta más óptima. Justo iba a ese punto, porque nosotros hemos tenido experiencias que tranquilamente nos pueden haber enseñado muy bien, pero ¿qué tan preparados estamos nosotros para recibir a este niño costero? Esa es una pregunta un poco difícil de responder porque va a depender mucho de la sensibilización y percepción que podamos tener las personas. Por ejemplo, desde CENEPRED nosotros generamos escenarios de riesgo, generamos contenidos para redes sociales que permita que nuestra información pueda llegar al público con un lenguaje mucho más sencillo, no muy técnico, porque es importante que las personas puedan tener este conocimiento para que puedan tomar decisiones, puedan organizarse, puedan coordinar con sus autoridades y sean ellos los vigilantes de ellos mismos, ¿no? Entonces,
Entonces, es un poco difícil dar esta respuesta, pero yo creo que también debemos aprender de las experiencias que nosotros hemos tenido. Si yo en algún momento mi casa ha tenido algún impacto por una inundación, por un huaico, en eventos anteriores asociados a lluvias, es momento de poder organizar, no esperar que realmente llegue la emergencia para yo poder tomar una decisión, sino desde ahora ir organizándonos. Bueno, y también es importante este mensaje que nos das, ¿no? Cada uno de nosotros, la población, debemos de exigirle a nuestras autoridades, ¿no? Si el huaico pasado arrasó mi casa, decirle, bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué van a hacer ahora? Y que cuentan con la ayuda de todos los que viven en ese espacio, ¿no? O sea, es un trabajo en conjunto. Exacto, es importante trabajar con las autoridades, por ejemplo, la organización de brigadas frente a las ayudas, por ejemplo, no tener presente cuáles van a ser los ámbitos que nosotros tendríamos que recurrir si es que el sector donde yo estoy o mi colegio o el establecimiento de salud o mi lugar de trabajo ya tuvo un impacto anteriormente y probablemente se pueda volver a inundar o afectar, entonces ya saber a dónde dirigirme, qué realizar. Creo que es una responsabilidad compartida y también depende de nosotros acceder a ese conocimiento, ¿no? Yo invito a todo el público que puedan visitar la web del CENEPRED. Tenemos el CIGRIC y tenemos el aula virtual donde tenemos información y contenido asociados a inundaciones, precipitaciones y gestión de riesgo de desastres que no solamente está dirigido a las autoridades, sino también al público en general para que puedan tener los conocimientos necesarios para que puedan tener una óptima respuesta frente a las estimaciones que las entidades técnicas están pronosticando para este evento niño que probablemente podamos tener. Y es importante lo que tú has dicho. Nosotros aquí en el programa, desde el primer programa, siempre hemos fomentado la cultura de la prevención. Siempre hemos mencionado que de una u otra manera las autoridades tienen una responsabilidad, pero nosotros como sociedad tenemos una y muy grande. No hay que esperar que nadie haga nada por nosotros, sino hablar con nuestras comunidades, hablar con nuestros vecinos, hacer planes de evacuación, las personas que viven, como tú dices, las personas que viven cerca a un río, a una quebrada, que se puedan ver en peligro, tienen que tomar cartas en el asunto porque no pueden esperar que nadie venga para poder solucionar y para poder preservar su vida. Claro, y lo que pasó, Vladimir, en este acontecimiento último es que las autoridades tenían la ayuda, pero no podían cruzar las carreteras, ¿no? Sí. Entonces había mucha gente que estaba totalmente aislada y no sabían qué hacer. Sí. Y justamente para eso es toda la información que ustedes están dando, ¿no? Exacto. Nosotros generamos contenido, información para que las autoridades puedan ellos tomar ese dato y ser el sustento técnico para que ellos puedan priorizar sus recursos. Como CENEPRED también le brindamos la asistencia técnica y el acompañamiento. O sea, las autoridades no están solas en esto. Nosotros, como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, les brindamos todo este soporte y este acompañamiento para que ellos puedan planificar y prevenir, es decir, y reducir el riesgo. Nosotros somos una entidad que vemos más el componente de prevención y reducción del riesgo, no vemos el componente netamente de atención de emergencias, en este caso lo ve el INDECI, pero sí nosotros les damos una perspectiva de, señores autoridades, tienen que tener una visión más a largo plazo, no solo a los 4 años, sino hay que crear instrumentos y generar medidas que permitan que las acciones que tomemos ahora, de aquí a unos 5, 6 o 7 años, se vean reflejadas en el territorio y que esto se vea también reflejado en que haya menos emergencias, menos impactos, o que también se puedan tomar medidas, por ejemplo, en los procesos, por ejemplo, como planificación urbana, desarrollo urbano, que uno diga, ok, tengo el conocimiento, entonces voy a evitar la generación de nuevos riesgos porque ya tengo el conocimiento y de esta manera yo planifico y reduzco donde ya hay población permanente y evito la generación de nuevos riesgos en ámbitos donde la ciudad va a crecer. Claro, y las municipalidades tienen un área de prevención de riesgos y desastres. Sí, todas las oficinas de gestión de riesgo de desastres las tienen en los 3 niveles de gobierno, sectorial, gobierno regional y en los gobiernos locales, provinciales y distritales. Y nosotros como CENEPRED brindamos esa asistencia técnica para que ellos puedan conocer cuál es la estrategia financiera, por ejemplo, que existe a través del MED,
para que ellos puedan utilizar los recursos disponibles, para que ellos puedan implementar acciones para prevención y reducción del riesgo. Muy bien. Vladimir, muchísimas gracias por estar aquí hoy día en el programa, así que atención, hay que prevenir antes de lamentar y hay que hablar en comunidad, hay que hablar con la familia para saber qué es lo que podemos hacer, qué tenemos que hacer en cualquier caso de emergencia. Y recuerden que la naturaleza tiene memoria. Por donde ya pasó, va a volver a pasar. Así No es. importa cuántos años lo haya dejado de hacer, va a volver a pasar por el mismo lugar. Así es, nos vamos a la pausa. No te muevas, estás aquí en Conecta Perú. Ya regresamos. Ya estamos de regreso. Conéctate con nosotros en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en TikTok como @ConectaPerúTV. Situación actual de trabajo infantil en el Perú, Fátima. Bueno, y para hablar de este tema nos acompaña el viceministro de Trabajo, Juan Navarro Pando, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bienvenido, viceministro. Un placer tenerlo aquí en Conecta Perú. Bienvenido, Gracias, viceministro. gracias Fátima, gracias Christopher por la oportunidad y principalmente a todos los televidentes de Conéctate Perú. Quiero que vayamos a ver un video para ponernos un poquito en contexto y regresamos a hablar con el viceministro. Vamos a verlo. La Organización Internacional del Trabajo estableció el 12 de junio como Día Mundial contra el Trabajo Infantil para generar conciencia y reflexionar sobre la necesidad de abordar el trabajo infantil como un problema social que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares 2022 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, revela que cerca de 1.750.000 niños, niñas y adolescentes realizan al menos 1 hora a la semana de jornada laboral. De ellos, 26.5% son hombres y 24% mujeres. A la fecha, la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo capacitó y sensibilizó en prevención y erradicación del trabajo infantil a 5.062 personas entre alumnos, docentes, padres de familia, personal de los gobiernos locales, entre otros. Unas 1.275 inspecciones de trabajo infantil fueron ejecutadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL desde el 2022 hasta la primera semana de junio de este año. Entre las acciones tomadas tras las inspecciones fueron incumplimientos de las empresas para solicitar la autorización para el trabajo dependiente, 228 fiscalizaciones. Hallar peores formas de trabajo infantil, 97 fiscalizaciones. Encontrar trabajo de adolescentes menores de 14 años, 13 fiscalizaciones. Trabajo de adolescentes menores de 18 años, 691 fiscalizaciones. Trabajo infantil prohibido de 5 a 11 años, 5 fiscalizaciones. Y finalmente, trabajos peligrosos para adolescentes, 241 fiscalizaciones. Cifras que de una u otra manera nos reflejan la dureza de lo que se está viviendo en nuestro país. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder que paren estas cifras de un momento a otro? Porque hemos visto que hay un crecimiento del 1.7% aproximadamente entre el 2017 y el 2019. ¿Qué es lo que va a accionar ahora el gobierno? Sí, mira, Christopher, qué importante lo que acabas de señalar y también el espacio. Porque primero, para determinar una política es necesario su difusión. Y el tema de trabajo infantil, la prevención de los efectos nocivos, es un tema primero de dejar de estar invisible, ¿no? El trabajo infantil en zonas rurales y urbanas hay un mecanismo de identificación distinto. Pero ¿dónde hay mayor riesgo? El mayor riesgo obviamente está en las ciudades, por las condiciones de exposición. Tanto es así que podrías advertir con facilidad que cuando tú ves a un menor en una ciudad, muchas veces pasa inadvertido por personas mayores. Y es más, hasta a veces es considerado positivo.
que un niño esté vendiendo en las calles o que un niño esté expuesto hasta altas horas de la noche, sin advertir de repente si hay situaciones de abandono o si hay una situación de explotación. Por eso la importancia de que los medios de comunicación puedan brindar oportunidades a los funcionarios a fin de poder transmitir la importancia de la participación, no solamente de la política pública, sino principalmente de la sociedad en su conjunto. Porque, para ser exacto, el esfuerzo de un Estado solamente rinde efectos si la sociedad en su conjunto comprende el rol que tiene para las futuras generaciones. Y aquí estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, propiamente. Ahora, has dicho algo muy importante, ¿no? Porque es muy cierto que cuando vemos a un niño en la calle o a una niña a altas horas de la noche o por la tarde, automáticamente nos causa el hecho de que, wow, ¿no? Está trabajando de repente porque quiere estudiar, de repente porque quiere ayudar a su familia, pero realmente no sabemos qué hay detrás de esta niña y este niño. No sabemos si está obligado a salir a la calle a vender estos dulces, o si de repente de alguna manera también tienen a la familia obligada, porque se sabe y ya hemos visto en distintos en reportajes cómo es el negocio también de los semáforos con los niños, ¿no? Entonces, qué importante, como tú dices, que esto se difunda para saber realmente cuál es la problemática de los niños de nuestro país. Correcto, o sea, como bien has indicado, esa falta de difusión a veces hace una percepción positiva, sin darnos cuenta los efectos nocivos que generan en ello. Hace mucho tiempo conversaba, por ejemplo, con algunas personas que veían el lado positivo porque en algún momento habían sido trabajadores infantiles en su oportunidad. Pero cuando les preguntaba si ahora que ya trabajan y ya están obviamente hechos una familia, les preguntaba si sus hijos también trabajaban y me decían que no. Claro. Porque no quería que pasen los efectos que ellos sufrieron en ese proceso de aprendizaje. La maduración temprana, algunos señalan que es un elemento positivo, pero realmente la exposición a las condiciones a las cuales está sometido un menor psicológicamente no son las mejores para un ciudadano futuro. Y a veces los efectos de violencia que vemos en las familias son producto también de las condiciones o situaciones en las cuales fueron expuestos los menores a una edad temprana, ¿no? Ahora, viceministro, yo una vez me he parado a preguntarle a alguna mamá, porque claro, yo salgo de la casa y veo a los chiquitos en la berma central y digo, la posibilidad que sean atropellados es altísima, ¿no? Y juegan y corren por ahí. Y me decía, pues yo soy una madre soltera con 3 hijos y me tienen que ayudar. Y tengo que trabajar con ellos porque no tengo dinero para dejarlos en algún lugar. ¿Cómo intervenimos a estas familias con extrema pobreza? Que sí son casos reales, ¿no? Vamos a dejar de lado, ¿no? A los que hacen un negocio y alquilan niños. ¿Cómo ayudamos a estas familias? ¿Qué tendría que pasar con esos niños? Porque la mamá quiere cuidar a sus hijos, pero no tiene las posibilidades y por eso vemos chiquitos de 2 años, hasta bebés, ¿no? Que están en un lado de la acera en situación de riesgo. Claro, Fátima, mira, lo importante es la visibilización. O sea, si tú no visibilizas una situación social, la política pública no puede establecer las correcciones adecuadas para poder mejorar y hacer una mejora continua en relación a la intervención y brindarle a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. Recordemos, y aquí hay un punto importante, que los niños, niñas y adolescentes no son sujetos de derecho, no son objetos de derecho. O sea, obviamente esa implicancia implica que todo niño o niña tiene el derecho a salud, a educación, a una vivienda digna. Y entonces los padres son los que en primer orden están involucrados en el ejercicio de ello. Pero ¿quién también está involucrado? El Estado. Entonces, cuando hablamos de la figura de no permitir la invisibilización del hecho, implica también que al visibilizarlo, el Estado tiene que mejorar las condiciones para esos fines. Por eso, por ejemplo, hemos trabajado a nivel del Ministerio de Trabajo el modelo municipal de detección y erradicación de trabajo infantil. Porque la política pública no puede ser solamente diseñada desde el Estado, desde el marco general del gobierno, sino también tiene que llegar al ciudadano. La mejor manera de llegar al ciudadano es a través de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque allí está la intervención. Por ejemplo, saludamos la intervención que ha hecho el Ministerio de la Mujer en relación a este trabajo articulado entre sectores para poder participar con la Municipalidad de Miraflores en horas de la mañana de hoy. Por ejemplo, la figura de que los serenos
puedan identificar, porque todos los ciudadanos en su conjunto, por eso iniciaba cuando hablaba con Christopher en relación de la figura de participación de la sociedad, ¿no? Todos estamos involucrados y más aún si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, que son una población eminentemente vulnerable. Y entonces allí la visibilización permitiría y permite en la actualidad que se pueda ajustar e identificar. Por eso que el modelo municipal que estábamos hablando permite que los gobiernos locales adviertan la importancia, por ejemplo, de mejorar su registro. La norma del Código de Niño y Adolescente establece que los gobiernos locales deben implementar registros para que los menores puedan, por ejemplo, refiero de adolescentes, ¿no?, de 14 para 17 años, puedan vender o hacer actividades propiamente. Pero tiene que haber un registro. Y ahí tiene la intervención del padre, porque obviamente el padre no se puede hacer ajeno a la participación. Y hay que diferenciar los casos sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando alguien me dice, oye, pero de repente la madre está discapacitada, el papá los ha abandonado, pero ¿cuántos casos así tenemos? Claro, no es la general. Exacto. No hay que generalizar. Ese tal vez es una diferenciación en relación al operador. O sea, los casos especiales hay que abordarlos especialmente, pero no generalizarlos, porque si no olvidamos algunos elementos. Por ejemplo, pocos conocen que el bullying es otro de los factores que genera el trabajo infantil. Claro. Porque los menores no quieren volver a estudiar por la situación de coyuntura que tienen en los centros educativos y ahí, por ejemplo, genera otra condición propiamente para el reforzamiento del trabajo infantil, ¿no? Juan Navarro, viceministro, estuvo conversando con nosotros para ver una de las problemáticas más graves de nuestro país y es el maltrato infantil. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y todos estamos llamados a hacer estas denuncias. Hay que acercarnos al Ministerio del Trabajo si vemos que nuestros hijos necesitan trabajar, si tienen entre 14 y 17 años, lo dicho el viceministro, pero ellos tienen que estar empadronados porque tienen también derechos y los pequeños no deben de trabajar. Así que alertas todos porque también podemos hacer las denuncias respectivas. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es Conecta Perú. Ya estamos de regreso y tú estás conectado con nosotros en redes sociales, @ConectaPerú, Instagram, Facebook y también TikTok. Bueno, nos pueden también ver en el Facebook Live, donde salimos siempre con toda la información que ustedes necesitan. Y ahora sí, vamos con un tema importante, que lo tratamos aquí en el programa, pero nos han estado escribiendo sobre el Banco de Leche Humana. Así es, dónde queda, cuáles son los horarios exactamente, toda la información la tenemos aquí. Instituto Nacional Materno Perinatal, desde el año 2010, el Banco de Leche Humana ha ayudado a más de 14,000 recién nacidos, principalmente neonatos que no pueden ser amamantados por diferentes causas. El Banco de Leche es un servicio especializado encargado de proteger la lactancia materna, apoyarla, promoverla, además de captar madres saludables como donantes de leche humana. Este procedimiento pasa por diversas fases. El primer proceso es el de procura, el encargado de hacer la recolección de las donaciones y el encargado de la leche autóloga para la alimentación de los bebés recién nacidos. Para ello, las madres donantes tienen que cumplir ciertos requisitos, como el estar en buena condición de salud y que se encuentren dando de lactar a su bebé no mayor a 6 meses. El segundo proceso, que es el procesamiento y pasteurización, allí se hace todo el proceso de control antes de la pasteurización y postpasteurización. El tercer proceso es el encargado de la distribución, ¿no? Luego de que la leche está apta para la distribución, en el tercer proceso se hace el fraccionamiento y la distribución con indicación del médico y en coordinación con la nutricionista para ver lo que el bebé necesita. Es aquí en donde se da la clasificación final con el control de calidad para su posterior distribución. Les invito a las madres
nos llamen al 328-8188 y nosotras las vamos a orientar porque somos las que vamos a los domicilios. Ellas no van a tener que venir acá, nosotros vamos a ir a visitarlas. Esperamos su donación. El poder donar leche materna es un acto de desprendimiento que ayudará a no solo la alimentación, sino también la recuperación de aquellos bebés hospitalizados en áreas de neonatología. Y es que muchas personas en redes sociales nos escribieron pidiéndonos esta información y es que la importancia de esta nota, Fátima, no tiene ningún tipo de... Es que, mi queridísima Fátima, la vez que uno tiene la posibilidad de poder ayudar a los seres humanos, de poder dar. Hay muchas mujeres que producen muchísima leche, mucha más de la que sus propios hijos pueden consumir y muchas personas han desechado esa leche porque no sabían qué hacer con ella. Ahora tiene un muy buen uso. Bueno, y además recordemos que hay muchas mamás que no pueden tener a sus hijos porque entran en un problema de salud y entonces no se les podía alimentar antes. Ahora, con esta posibilidad, los niños crecen sanos y fuertes y reciben esta primera leche que es tan importante para el desarrollo de ellos. Así es. Y el programa se nos terminó porque de verdad que se me ha pasado rapidísimo el día de hoy, pero mañana ustedes ya saben que tienen una cita a las 11 en punto de la mañana. Nos reencontramos mañana, como siempre, aquí en Conecta Perú. ¡Chao! Y no la dejes sola, dale una vueltecita, brincando la baldosa.